Hola, mi nombre es Juan Pablo Cisneros López, soy estudiante de la licenciatura de Médico Cirujano y Partero del Centro Universitario de Tlajomulco y el día de hoy hablaremos sobre el aparato genital masculino. Antes de comenzar con el aparato genital masculino, hablaremos sobre unas pequeñas generalidades. Entre ellas es que el aparato genital masculino se encarga de la producción, del transporte y liberación de espermatozoides y hormonas sexuales, que en este caso sería la testosterona y la dihidrotestosterona. Además, el aparato genital masculino tiene un origen embriológico del mesodermo, provienen del mesodermo durante el periodo embrionario. Podemos clasificar lo que es nuestro aparato genital masculino en órganos internos y órganos externos. Dentro de los órganos internos se encuentran los testículos, el epidídimo, el cordón espermático, las vías espermáticas o conductos espermáticos, que pudieran ser los conductos deferentes, conductos inguinales, conductos eyaculadores. Al igual tenemos unas glándulas anexas, que pudieran ser las vesículas seminales, la próstata y las glándulas de Cooper. Además, tenemos la uretra. Dentro de los órganos externos tenemos lo que es el pene y el escroto, o también denominado bolsa escrotal. Vamos a comenzar con los órganos internos. Primero con los testículos. En algunas literaturas también es denominado como gónadas. Los testículos son órganos en forma ovoide ubicados dentro del escroto. Son órganos pares. Al igual, estos son separados dentro del escroto por un tabique escrotal o septum. Son separados. En la cara anterior de los testículos encontramos lo que es la túnica vaginal y en su cara posterior al epidídimo. Además, su longitud varía entre los 3 y 5 centímetros. Y tenemos una característica muy importante dentro de ellos: cuando estos testículos descienden desde la cavidad abdominal hasta el escroto, esto durante el periodo fetal, a eso de las 27 y 32 semanas descienden. Esto con la ayuda de la testosterona, de la producción de la testosterona, que envía un impulso al gubernaculum testis, el cual realizará un tipo de arrastre de nuestros testículos hasta llevarlos a la bolsa escrotal. Esto desde la cavidad abdominal, en donde el gubernaculum testis disminuirá su tamaño y se convertirá en un ligamento escrotal. Este ligamento lo podemos encontrar en ambos testículos. Tenemos un ligamento escrotal izquierdo, uno derecho. Además, conforme desciende, se va llevando una parte de la membrana peritoneal y con ello se empieza a plegar hacia el escroto, dando paso a la túnica vaginal. Dentro de las funciones de los testículos encontramos que participan en la espermatogénesis. Dentro de ellos se lleva la espermatogénesis, que es la producción de espermatozoides, que son los gametos masculinos. Esto con la ayuda de la testosterona. Esto mediante las espermatogonias, que serían las células de las cuales darán vida a los espermatozoides. Después tenemos lo que es la esteroidogénesis, la cual es la producción o la creación de las hormonas sexuales. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la anatomía del testículo. Vamos a comenzar desde su parte más externa hasta la parte más interna. Vamos a comenzar con la túnica vaginal. Esta nos permite el movimiento de los testículos dentro del escroto. Además, facilita y ayuda a la regulación de la temperatura y los protege de ciertas lesiones o traumatismos dentro de la cavidad. Después tenemos lo que es la túnica albuginea. La túnica albuginea es una capa de tejido conectivo firme, que le da una firmeza a la estructura y nos da la protección al testículo de elementos externos. Después tenemos lo que son los lobulillos testiculares. Estos lobulillos testiculares los encontramos alrededor de entre 200 y 250 dentro del testículo. Esta información es sacada del
libro de Ross de histología, el cual nos da un aproximado. Estos son espacios dentro de la túnica albuginea. Dentro de ellos encontramos lo que son los túbulos seminíferos, que serán los encargados de la producción de los espermatozoides. Dentro de ellos se llevará a cabo la espermatogénesis. Además, tenemos lo que es el tabique interlobulillar, el cual se encarga de la separación de los lobulillos testiculares. También tenemos lo que es el mediastino testicular, que es un espacio con relieve similar a trabéculas, que podemos ver aquí. Podemos ver aquí que es el mediastino testicular. Después tenemos lo que es la red testicular. La red testicular es un conjunto de conductos que se encuentran dentro del mediastino testicular y estos desembocan hasta los conductillos eferentes. Los conductillos eferentes son los que nos conectarán con el epidídimo y en específico con la cabeza del epidídimo. Estos llevan los espermatozoides hacia dicha zona y pues por ende son los que tienen una conexión externa. Se puede decir que es la frontera entre el epidídimo y el testículo. Aquí tenemos una imagen desde un corte histológico realizado de estas zonas. Tenemos lo que es el corte histológico de nuestro testículo como tal, cómo se conecta, de cómo está compuesto. Tenemos lo que es la red testicular, podemos observar. También tenemos lo que es la túnica vaginal. Podemos observar la túnica albuginea y la cabeza del epidídimo. También aquí tenemos uno de los puntos bastante importantes, que es el túbulo seminífero. Como podemos observar, tenemos células de Leydig dentro de ellas. También tenemos células de Sartori. Tenemos músculo liso recubriendo gran parte del tubo seminífero. Además, tenemos aquí la presencia de espermatogonias. Como lo comentábamos, las espermatogonias son las células encargadas ahora sí que son las células que evolucionarán hasta convertirse en espermatozoides. Después tenemos aquí espermatozoides primarios y espermatozoides maduros, que podemos observar se encuentran al centro, en específico cerca de la zona de luz. Vamos a hablar de un poquito sobre los espermatozoides, en específico de los espermatozoides maduros, los cuales cuentan dentro de su anatomía, tienen un cuerpo y una cola. El cuerpo está compuesto por una cabeza que mide alrededor de 4.5 micrómetros de largo por 3 micrómetros de ancho. Al igual tenemos lo que es el casquete acrosómico, que compone parte del cuerpo del espermatozoide. Este cubre alrededor de 2/3 partes anteriores del núcleo y este está compuesto por enzimas hialuronidasa, la neurolaminasa, la fosfata acidasa y la acrosida. Estas permiten la penetración del espermatozoide por la membrana pelúcida, esto durante el proceso de fecundación. También tenemos lo que es la cola del espermatozoide. Estas tiene en específico 4 partes. Tenemos lo que es el cuello, la pieza intermedia, la pieza principal y la pieza terminal. El cuello como tal contiene centriolos, es su principal componente. En la pieza intermedia contiene lo que son las mitocondrias. En la pieza principal contiene lo que es una vaina externa de las fibras densas y del complejo axonémica. Y en la pieza terminal contiene simplemente complejo axonémico. Después pasamos a nuestro segundo órgano, el cual es el epidídimo. El epidídimo como tal podemos decir que es la continuación de nuestro proceso, en la cual los túbulos seminíferos conectan directamente con el epidídimo para permitir el paso de los espermatozoides. Pues sabemos que pues es una cámara, literal es una cámara de maduración y almacenamiento de los espermatozoides. Aquí los espermatozoides pueden permanecer más de 20 días antes de pasar al conducto deferente y es donde adquieren esa movilidad que hablábamos hace un momento
de los espermatozoides, que es una de sus características principales del espermatozoide maduro. Esta tiene una longitud aproximada de 6 centímetros de largo y está compuesto por una cabeza, un cuerpo y una cola, que se conocen como cabeza del epidídimo, cuerpo del epidídimo y cola del epidídimo. En específico, en la cola del epidídimo es donde se conectará con el conducto deferente, y en la cabeza se conectará con los conductillos eferentes. Ahora hablaremos un poquito sobre el conducto deferente. Este va desde la cola del epidídimo y se encarga del transporte como tal de nuestros espermatozoides. Este llega a la cavidad pélvica y de ahí hasta la abdominal para fusionarse con las vesículas seminales. Al entrar a la región abdominal, esta tiene una relación con los uréteres, es una relación bastante estrecha. Además, pues como lo hablábamos un poquito, se encarga del transporte de nuestros espermatozoides, y además es donde, como dato curioso, es donde se lleva a cabo lo que es la vasectomía. El proceso de vasectomía, el cual el túbulo que se corta directamente es el conducto deferente, es el conducto principal. Este tiene una longitud de alrededor de 40 centímetros de largo por 5 milímetros de diámetro. Este tiene una porción epididimaria, que es la parte que sale del epidídimo. Después tiene una porción funicular en la que sigue el cordón espermático. Tenemos una porción inguinal, la cual pasa por el conducto inguinal, y por último tenemos una porción abdominopélvica, que esta va desde el conducto inguinal hasta la región posterior de la vejiga. Vamos a pasar a explicar un poquito sobre más o menos en dónde se ubicarían. Podemos observar en la imagen, tenemos una representación gráfica de nuestro conducto, el cual nuestra porción epididimaria estaría a esta zona aproximadamente. Nuestra porción funicular se encontraría de esta porción a esta porción. También tendríamos lo que es nuestra porción inguinal, la cual se encontraría de esta a esta región. Y por último tenemos nuestra porción abdominopélvica, la cual sería de esta zona a esta, que sería nuestra porción abdominopélvica. Ahora pasaremos a hablar sobre el conducto inguinal. El conducto inguinal, como lo acabamos de hablar hace un momento, es el encargado del descenso de los testículos desde la región abdominal hasta los testículos. Este está compuesto por fibras del músculo oblicuo externo, y además de esta función que acabamos de comentar, también permite el paso de vasos sanguíneos y del conducto deferente y de algunas ramas del sistema nervioso. Aquí hay una tabla que especifica un poquito más sobre esto. Después tenemos lo que es el conducto eyaculador. El conducto eyaculador pues principalmente proviene de la fusión de las vesículas seminales con los conductos deferentes. Esta solamente tiene límites en la próstata como tal, o sea, solamente se extiende alrededor de ella y se conecta con la uretra, dándonos una función eyaculadora. Esta para permitir el tránsito de los espermatozoides hasta llegar hasta el meato urinario. Posterior tenemos lo que es el cordón espermático. Esta es una estructura que varía su tamaño entre los 4 centímetros de largo y 2 centímetros de diámetro, el cual se encarga del resguardo
del conducto deferente, de los vasos sanguíneos, de las venas y fibras nerviosas. Su principal función es el transporte de nutrientes y la irrigación, y a su vez da el soporte necesario a los testículos. Posterior pasamos a las vesículas seminales. Tenemos una vesícula seminal derecha y una izquierda. Estas vesículas seminales tienen una longitud entre los 6 centímetros de alto y 1,5 centímetros de ancho. Estos acompañan a cada uno de los conductos deferentes, y su principal función es el almacenamiento de los espermatozoides, esto en celdas antes de la eyaculación, y producen una sustancia amarillenta conocida como líquido seminal, que representa aproximadamente las 2/3 partes del semen, que sería alrededor de un 75%, y pues además está compuesta por aminoácidos, la fructuosa y prostaglandinas y ácido ascórbico. Aquí el elemento que más resalta es la fructuosa, el cual es el combustible principal de los espermatozoides, que permiten la movilidad y permiten que crezcan y se desarrollen de una manera adecuada. Después tenemos lo que es la próstata, la cual es una glándula que va creciendo de manera exponencial entre la adolescencia y el paso a la etapa adulta, que sería eso de los 25 años, más o menos. Esta termina de componer el líquido seminal y secretando un líquido alcalino complementario al semen. Debajo de la próstata como tal encontramos el esfínter uretral, y este tiene una dimensión aproximada entre 3 centímetros de ancho y 4 centímetros de largo por 2 centímetros de alto, y tiene una forma de nuez. Como podemos observar en la imagen, tiene una forma de nuez. En esta imagen podemos observar que también presenta una forma, aparte de nuez, similar a un corazón. Ahora pasamos a las regiones de la próstata. La próstata cuenta con 4 regiones: una región central, una región periférica, una región transicional y una región periuretral. La región central como tal atraviesa la próstata y rodea los conductos eyaculadores. Después tenemos lo que es la región periférica, que esta pues como tal es la que recubre la mayor parte, representa como tal es el 70% de tejido del glande de la próstata. También tenemos lo que es la región transicional, la cual rodea en específico a la uretra. Y por último tenemos la región periuretal, la cual rodea la uretra y a su vez contiene glándulas mucosas. Tenemos ahora las glándulas bulboretrales o glándulas de Cooper. Estas se encuentran en específico posterior al cuerpo esponjoso del pene y por debajo de la próstata. Estas son encargadas de producir un moléculo alcalino que contrarrestará la acidez dejada por la orina, y pues a su vez nos permitirá el paso seguro de los espermatozoides por el conducto urinario que se llegará a conectar, y que éste le dará salida a los espermatozoides a través del meato urinario. Este aparte produce un líquido preseminal que nos ayudará a lubricar la uretra antes de la eyaculación, y a su vez permitirá el paso de los espermatozoides. Esto para permitir su salida por el ya mencionado meato urinario. Después tenemos lo que es la uretra. Esta tiene una longitud aproximada entre los 15 centímetros, y esta está compuesta por 3 áreas en específico. Tenemos la uretra prostática, tenemos la uretra membranosa o vulvar, después tenemos la uretra peniana u esponjosa. Además, esta va desde la próstata hasta el meato urinario, que es el último tramo, y presenta 2 funciones, la cual es una función urinaria y otra es una función genital. Tenemos que tener en consideración la uretra pertenece también al aparato urinario. Se puede decir que tiene una función mixta entre el aparato genital masculino y el sistema urinario. Ahora hablaremos sobre el semen. El semen es una sustancia que contiene líquido seminal y espermatozoides. El líquido seminal es el principal proveedor de nutrientes hacia los espermatozoides, y a su vez permite su protección durante el paso de los espermatozoides por los conductos espermáticos.
Este semen tiene un pH alcalino de 7.7 y está compuesto por secreciones de las diversas glándulas anexas. En este caso de la vesícula seminal tenemos lo que es las prostaglandinas, las cuales equivalen alrededor del 65 y 75%. Después tenemos de la glándula prostática un equivalente al 25, entre 25 y 30%. Posterior tenemos de los líquidos testiculares que equivalen entre el 2 y el 5%. Y por último tenemos las secreciones de las glándulas de Cooper, las cuales equivalen al 1%. Ahora hablaremos sobre los órganos externos. Estos son el pene y el escroto. Vamos a comenzar con el pene, el cual está conformado por dos masas dorsales y una masa ventral. Las masas dorsales son los cuerpos cavernosos y la masa ventral es el cuerpo esponjoso. Como tal, este órgano está altamente vascularizado, tiene muchísimas terminaciones nerviosas y a su vez tiene una irrigación sanguínea impresionante. Sus medidas promedio aproximadamente en estado flácido se encuentran entre los 10 y 12 centímetros. Estas mediciones pueden variar de acuerdo a las regiones, a la raza y a diversas condiciones ambientales que se sometan los individuos. Y en estado eréctil varía entre los 15 centímetros aproximadamente. Este es un promedio en general. Tenemos aquí las partes del pene, las partes del pene está compuesta por la cabeza o glande, el cuerpo y la raíz. La cabeza como tal es la parte más distal de la pared abdominal y en esta está cubierta por un tejido cutáneo denominado prepucio y, y esta cabeza es separada del cuerpo, de la parte del cuerpo por una corona. Además, en el cuerpo es como tal la parte medial del pene. Esta va desde la sínfisis del pubis a la base o corona del glande. Esta tiene dos caras, una cara dorsal y una cara inferior. Después tenemos lo que es la raíz, que es la parte más proximal a la pared abdominal. Esta no es visible al ojo humano y es formada por los dos cuerpos cavernosos y el comienzo del cuerpo esponjoso. Si nos vamos a una vista, a una vista, a una vista inferior del pene, podemos observar que presenta ciertos pliegues cutáneos. Entre ellos, dentro de los pliegues cutáneos más importantes que presenta, tiene el frenillo del prepucio, el cual se encuentra en la parte posterior de la corona, y tenemos lo que es el rafé. El rafé empieza desde la base de la corona, como podemos observar en la imagen, y recorre el cuerpo del pene, después pasa al escroto para terminar en la región perineal. Dentro dentro de cada una de estas regiones que va pasando, va cambiando de nombre. Tenemos el rafé peneano, que como tal es el que recorre el cuerpo del pene. Después tenemos el rafé escrotal, que va desde que termina el cuerpo del pene hasta llegar al escroto. Y por último tenemos el rafé perineal. Ahora vamos a hablar sobre los cuerpos cavernosos. Recordemos que tenemos dos cuerpos cavernosos. Estos son dos órganos eréctiles que van desde la raíz hasta el comienzo del glande. Estos varían entre los 15 en estado flácido. Su medición es de 15 centímetros de largo y en estado de erección dan un promedio de 20 centímetros. Estos, conforme se van acercando al glande, se van haciendo más pequeños, se van reduciendo y a su vez están envueltos por una capa de túnica albugínea que protege a dichas estructuras y a su vez su estructura está conformada por espacios sinusoidales, los cuales se llenan de sangre en el momento de la erección y a su vez regresan esta sangre a los vasos sanguíneos posterior a ello.
Después tenemos lo que es el cuerpo esponjoso, el cual es un órgano eréctil que recubre y protege el conducto uretral. Además, en su cara inferior encontramos una protuberancia semicircular, el cual nos indica el paso del conducto uretral por esa zona. Y al igual que los cuerpos cavernosos, este se va adelgazando conforme se va acercando al glande. Aquí tenemos un corte histológico, podemos observar cómo tiene una presencia de trabéculas. Aquí tenemos las capas del pene, podemos observar que el pene está compuesto por la primera capa, la cual es una capa de piel, como ya se había descrito un poco. La capa de la piel tiene una gran cantidad de fibras nerviosas sensitivas, es donde se encuentran. Posterior a ello tenemos la fascia superficial o denominada dartos, el cual es un tipo de fascia superficial. Después tenemos el tejido conectivo areolar, el cual le da la forma al cuerpo del pene. Posterior a ello tenemos la fascia de Buck, que es un tipo de fascia profunda. Después tenemos la túnica albuginea, la cual es una capa de tejido conectivo que recubre a los cuerpos cavernosos. Y podemos también observar las estructuras que ya antes habíamos mencionado. La vascularización, tenemos una vascularización superficial, la cual es dada por la arteria perineal, por la arteria pudenda externa y la arteria pudenda interna y sus ramas. Después tenemos un sistema interno o para los órganos eréctiles como tal, que serían los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso, el cual es una rama de la arteria pudenda interna. Y por último tenemos un sistema de drenaje venoso que son la vena dorsal y sus ramas. Bien, ahora vamos a hablar sobre el escroto, el cual es una capa elástica que recubre los testículos y que tiene una coloración oscura a comparación de otras regiones del cuerpo. Tiene una apariencia arrugada, esto debido a la acción de repliegue que hablaremos un momento de ella. Aquí tenemos la composición del escroto como tal, está compuesta por una capa de piel, la cual es la capa más externa. Después sigue la capa denominada dartos, la cual es un compuesto de fibras musculares lisas y es una capa que reacciona a los cambios de temperatura, dándonos lo que se denomina como el reflejo de dartos, el cual cuando hay una temperatura ambiental elevada puede presentar un reflejo en el cual el escroto está relajado y baja, y cuando la temperatura ambiental es fría, la bolsa escrotal se contrae y sube. Después tenemos lo que es la fase espermática superficial, la cual le da estructura a la bolsa escrotal como tal. Esta está compuesta de tejido fibroso. Después tenemos lo que es la fascia cremastérica y el músculo cremaster, la cual es una capa media compuesta por fibras de dicho músculo, del músculo cremaster, y estos tienen colaboración en el reflejo de dartos, permitiendo el ascenso y descenso de la bolsa escrotal y a su vez le dan estructura a la bolsa como tal. Después tenemos lo que es la fascia espermática profunda, la cual es muy próxima a los testículos y está compuesta de tejido fibroso y nos da la función de protección para los mismos. Después tenemos la túnica vaginal, la cual es la capa más profunda, en la cual descansan los testículos y los protege de lesiones. Dentro de ella encontramos un líquido denominado como líquido seroso, el cual permite la amortiguación de los testículos. A su vez, también tiene una subdivisión en capa profunda o visceral, la cual tiene contacto directo con el testículo, y una capa parietal, la cual es la capa externa de esta túnica.